Changwon, el hombre, el mito, la leyenda. André Rieu es considerado el músico más vivo y enérgico de nuestro tiempo. Pero vea cómo traiciona la confianza de todos sus fans al dar finalmente sus últimos suspiros. André Rieu construyó toda su carrera sobre la idea de que la música nunca muere. Hizo que los valses se sintieran como un himno para la gente común, no algo encerrado en las viejas salas de Viena. Durante décadas, prometió que su orquesta tocaría en todos los rincones del mundo. Pero cuando llegó a México en 2024, la promesa se resquebrajó. Cayó enfermo después de 2 espectáculos y se cancelaron 4 conciertos más. Miles de fans que habían viajado durante años para verlo se quedaron fuera de los recintos vacíos. El mundo no obtuvo respuestas. Obtuvieron silencio. La declaración de la producción solo decía enfermedad. No explicaba por qué uno de los artistas más incansables del mundo se detuvo repentinamente. Su hijo Pierre, que dirige la orquesta, se enfrentó a multitudes enojadas y promotores decepcionados. La gente se preguntaba si este era el final. Ese silencio alimentó algo más oscuro. Las páginas de las redes sociales comenzaron a declararlo muerto. Se difundieron obituarios falsos. En cuestión de horas, los hashtags y las páginas de fans lo trataron como una despedida. No era la primera vez que una enfermedad lo interrumpía. En 2010, una infección viral del nervio vestibular lo dejó mareado e incapaz de actuar. Lo describió más tarde como el punto más bajo de su vida. Se cancelaron conciertos en toda Europa. Estuvo postrado en cama durante semanas y admitió que pensó que nunca volvería. Los fans que recordaron ese colapso inmediatamente establecieron comparaciones. ¿Se estaba repitiendo la historia? Detrás de la cancelación en México, había detalles que el público solo conoció en fragmentos. La altitud de la ciudad dejó a saco a algunos miembros de la orquesta sin aliento. Literalmente, no podían respirar. Donna Alberti, una de sus vocalistas, dijo que tuvo que parar durante el ensayo porque no podía respirar correctamente y le sangraba la nariz. Los miembros del equipo hablaron de agotamiento. Chunk 2. Se rumorearon problemas más serios, desde neumonía hasta un problema cardíaco oculto. Ninguno fue confirmado. Lo que sí era cierto es que esta vez el daño llegó más allá de una noche. Pierre admitió que tuvieron que enviar a casa a unos 125 miembros del equipo y reembolsar cerca de 40.000 entradas. El golpe financiero fue enorme, pero el impacto emocional fue peor. El propio André admitió que estaba conmocionado. Dijo: «No puedo empezar una gira así de nuevo». Tenía 74 años en un negocio donde la edad ya había acabado con la mayoría de las carreras. La orquesta que una vez pareció imparable había sido detenida. Para los fans se sintió como el final. El silencio en la Ciudad de México se describió como un funeral. Sin música, sin despedida, solo una ausencia que la gente llenó de dolor. Lo que hizo que esto doliera más fue que el contraste. Apenas unos días antes, André había subido al escenario sonriendo, saludando, prometiendo más noches de alegría. Ahora, los mismos fans estaban viendo a su equipo enrollar cables y cargar camiones en silencio. El cambio fue demasiado brusco. En ese silencio creció la idea de la muerte. No una muerte oficial, no una confirmación médica, sino la clase cultural donde la gente se despide de lo que los definía. La historia de André hace que estos rumores sean creíbles. Después de la enfermedad de 2010, los médicos le advirtieron sobre el estrés y los vuelos largos.
En ese momento, ignoró la idea de disminuir la velocidad. Les dijo a los entrevistadores que actuaría hasta los 140 años en broma, pero esta vez admitió que el cuerpo estaba ganando. Le dijo a la prensa mexicana que tenía que escucharse más a sí mismo. Eso no fue un discurso de jubilación, pero sonó cerca. La orquesta no es un detalle secundario aquí. Es su familia. Cuando un miembro colapsó con un ataque al corazón en Nottingham en 2016, Andre pospuso el espectáculo. Dijo: la salud de la orquesta importaba más que la ira del público. Esa declaración ahora regresa como un presagio. Porque si la orquesta es familia y el líder es frágil, ¿qué futuro queda? Los fans temían no solo la pérdida de conciertos, sino la muerte de una era. Andre convirtió sus espectáculos en producciones masivas que requerían aviones charter, escenarios personalizados y meses de ensayo. Chunk 3. Pocos músicos tienen la escala o la disciplina para reemplazarlo. Su enfermedad no solo pausa los conciertos, amenaza la supervivencia de toda la orquesta Johann Strauss como una fuerza de gira. Por eso la gente llora tan rápido. No solo estaban pensando en André, estaban pensando en todo lo que estaba relacionado con su nombre. Pierre ahora cargaba con la carga. Se convirtió en el rostro de la logística, los reembolsos y las conferencias de prensa. Sus palabras tenían un doble significado. Cuando dijo: la orquesta debe continuar, algunos escucharon confianza. Otros escucharon a un hijo preparándose para liderar sin un padre. Este es el peso con el que comenzamos. Andre Rio no murió en México, pero el silencio allí hizo que la gente creyera que sí. Durante días, el rumor de su muerte viajó más rápido que la verdad. Y en cierto modo, algo sí murió esa noche. La idea de que Andre podría tocar para siempre sin consecuencias. Ese mito terminó en México. No se preocupen, entraremos por completo más tarde. Había construido un imperio sobre la música. Sin embargo, nunca fue solo suyo. La orquesta Johann Strauss, los vestidos, los valses, todo funcionó porque Andre Rio convirtió los conciertos en mundos. Pero detrás del brillo había fracturas. La misma orquesta que parecía inmortal había resistido tormentas que casi la destruyeron. Los músicos se marcharon. Las giras colapsaron bajo la presión financiera y más de una vez, la familia Rio se preguntó si el imperio simplemente se desvanecería de la noche a la mañana. Pierre lo vio todo. No como un fan, sino como el hijo obligado a heredar tanto el triunfo como el peso. Las grietas se mostraron más claramente en la crisis financiera de 2008. Mientras otros se apretaban el cinturón, Andrés siguió de gira, invirtiendo millones en la puesta en escena. Casi lo arruina. Siguieron las cancelaciones. Chunk 4. Se rumoreó sobre la bancarrota y de repente el rey del vals parecía frágil. Por primera vez, su música no fue suficiente para silenciar los titulares. Para Pierre, esto fue un ensayo para lo que vendría. Porque cuando tu padre es tanto un nombre como una marca, aprendes temprano que un colapso siempre amenaza al otro. No solo era dinero. La salud también intervino. Una infección viral en 2010 dejó a Andre incapaz de actuar durante meses. Los fans susurraban sobre su mortalidad. Los titulares declararon que su carrera había terminado. Y sin embargo, regresó con el arco en la mano como si nada hubiera pasado. Pero Pierre recordó el silencio de esa casa en Maastricht, los ensayos cancelados y la mirada en los ojos de su padre. Miedo, pero también desafío.
Entonces entendió que la muerte de un hombre y la muerte de su música podrían no llegar juntas, pero se sentirían igual. Ese silencio también atormentó a la orquesta. Los miembros que habían pasado décadas junto a Stiandré comenzaron a preguntar qué pasaría cuando él se fuera. ¿Quién lideraría? ¿Sobreviviría la orquesta sin su fundador? ¿O se disolvería como una dinastía sin heredero? Cada vez que Pierre escuchaba esos susurros, sabía que no se trataba solo de la sucesión. Se trataba de la fragilidad de su padre. Y, sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a decirlo públicamente. El mito de la inmortalidad tenía que continuar, al menos en el escenario. El propio André alimentó ese mito. Siguió diseñando giras que parecían más grandes que la resistencia humana, estadios llenos de fuegos artificiales, puesta en escena cinematográfica y kitsch, e interminables viajes. Pero a medida que su música crecía, también lo hacía el costo, física, financiera y emocionalmente. Sus amigos dicen que se obsesionaba con los detalles hasta el punto del agotamiento, como si controlar el espectáculo retrasaría lo inevitable. Pero para Pierre era obvio. Cuanto más grande se volvía el imperio, más frágil se volvía. Todo lo que se necesitaría sería un paso en falso, una temporada cancelada, y todo podría colapsar. Había otra tensión que Pierre rara vez discutía. Su padre no solo era músico, también era un hombre de negocios que gobernaba con precisión. Chong 5, aquellos que trabajaron bajo sus órdenes, sabían que la calidez del maestro en el escenario podía convertirse en un perfeccionismo implacable detrás del telón. Los ensayos se prolongaban hasta el amanecer. Los errores eran castigados. Los estándares eran despiadados. Hizo que la orquesta fuera impecable, pero también la hizo quebradiza. Y Pierre vio cómo esa misma implacabilidad vivía en el cuerpo de su padre, impulsándolo hacia adelante, pero desgastándolo. Incluso en su vida personal, la música era lo primero. Las vacaciones, los eventos familiares e incluso el duelo tenían que programarse en torno a las giras. Pierre lo ha admitido. Al crecer, a veces deseaba que su padre disminuyera la velocidad, incluso que se detuviera. Pero detenerse nunca fue una opción. Para André, disminuir la velocidad significaba admitir que los valses habían terminado. Y así, la familia vivió en un ritmo constante de partidas y regresos. Un ritmo que enmascaraba lo que realmente estaba sucediendo. La vida de su padre estaba siendo consumida lentamente por la misma música sobre la que había construido su legado. Lo que los fans no sabían, Pierre sí. La salud del maestro había vacilado más de una vez desde esa infección. Cada vez obligando a tomar decisiones difíciles. Cada vez escondido detrás de espectáculos deslumbrantes. El hombre que adoraban estaba librando batallas que su público nunca vio. Y mientras el mundo seguía bailando, su hijo contaba los costos, esperando el momento en que el silencio, finalmente, sería permanente. Pero Pierre también sabía algo que los fans no sabían. Cuando llegara ese momento, no solo sería la muerte de un hombre, sería la muerte de un sonido, un mundo, una forma de vida. Y era su carga contarlo. El mundo pensaba que el imperio de André Rieu era inquebrantable. Una máquina de sueños que funcionaba con interminables valses y aplausos. Pero Pierre sabía la verdad. Casi se había derrumbado antes, y cada vez que regresaba, volvía más débil, más frágil, como porcelana pegada, pero siempre en riesgo de romperse de nuevo. El punto de quiebre llegó en 2011,
un año después de que su infección viral lo silenciara. Andre se obligó a volver al escenario demasiado rápido. Chung 6. Los conciertos fueron deslumbrantes, las críticas extáticas, pero detrás del telón apenas se mantenía en pie en Opopai. Pierre admitió más tarde que la familia temía no solo por su carrera, sino por su vida. La tensión de regresar después de la enfermedad envió ondas de choque a través de la orquesta. Las cancelaciones se acumularon, los costos aumentaron y el público comenzó a susurrar que el rey de los valses se estaba desvaneciendo. Fue lo más cerca que el imperio había estado de colapsar. Para la orquesta, se sintió como un avión en caída libre. Nadie sabía si el aterrizaje sería seguro. Los miembros del equipo actualizaron silenciosamente sus currículums. Algunos músicos veteranos se fueron por completo, no dispuestos a apostar su futuro en un sueño que podría haber terminado ya. Pierre vio cada deserción no como una traición, sino como una prueba de que la magia podía desvanecerse en un instante. Para el público, su padre sonreía. En casa, luchaba con la pregunta que ningún artista quiere enfrentar jamás. ¿Había muerto la música antes que él? La presión financiera fue brutal. Cada espectáculo cancelado costó millones. Y con los costos de producción disparándose, el imperio pendía de un hilo de venta de entradas y patrocinios. Andre siempre había insistido en la grandeza. Catedrales transformadas en salas de conciertos, fuegos artificiales coreografiados con Strauss, grabaciones cinematográficas amplias que hacían que la orquesta pareciera intocable. Pero la grandeza tenía un precio. En un momento dado, se rumoreó que la propia casa familiar podría estar en riesgo si no se podían cubrir las deudas. Pierre nunca lo confirmó, pero tampoco lo negó. Y su silencio habló más que las palabras. Fue durante esta crisis que el papel de Pierre cambió. Ya no era solo el hijo que observaba desde la banda lateral. Se convirtió en el gerente, el protector, el obligado a traducir el arte en supervivencia. Negoció con los promotores, calmó a los inversores ansiosos y protegió a su padre de los detalles más desagradables. En las entrevistas, minimizó las dificultades, pero detrás de la máscara llevaba el peso de salvar tanto la música como al hombre. Si fracasaba, el legado que su padre había construido durante décadas terminaría, no con aplausos, sino con silencio. Chunk 7. La tensión se notaba en el rostro de André. Por primera vez, los fans notaron la fatiga. Los críticos escribieron sobre su edad, especulando sobre la jubilación. Cada gira cancelada fue tratada como una señal de que el final estaba cerca. Sin embargo, se negó a retroceder. Incluso cuando los médicos aconsejaron descanso, regresó al escenario con el arco en la mano, como si cada actuación fuera una prueba de que había engañado a la muerte de nuevo. Para Pierre, no era valentía, era una obsesión. Su padre no solo estaba luchando contra la enfermedad, estaba luchando contra el tiempo mismo, y esa obsesión tuvo consecuencias. La orquesta comenzó a fracturarse de manera sutil. Los músicos hablaron sobre el liderazgo después de Andre. ¿Pierre tomaría el relevo? ¿Podría alguien replicar la presencia del maestro? A los fans les encantaba la orquesta, pero venían por él. Sin él, el imperio era solo otro grupo de músicos. Pierre lo sabía, y ellos también. No solo el hombre estaba en riesgo, era la música misma. Luego llegó el silencio. En 2016 otro susto de salud obligó a la cancelación de múltiples giras.
Los detalles fueron vagos, la familia hermética, pero los conocedores lo describieron como un momento en que Andre se vio obligado a enfrentar su mortalidad. Para el mundo exterior, el anuncio fue simple: conciertos cancelados debido a enfermedad. Para aquellos cercanos a él, fue algo más oscuro, un recordatorio de que su cuerpo ya no era invencible. Los fans suplicaron por actualizaciones. Se rumoreó en línea que se había retirado en secreto o incluso había muerto. La verdad era más complicada. La música se había detenido, aunque solo fuera brevemente. Y en esa pausa, la ilusión de la inmortalidad se resquebrajó por completo. Pierre llevó esa pausa como una cicatriz. Chancote había visto al público llorar como si el mundo ya lo hubiera perdido, aunque todavía estaba vivo. Fue una vista previa de la reacción el día en que el silencio se hizo permanente, y lo aterrorizó porque entendía algo que la mayoría de la gente no entendía. Cuando el arco de su padre finalmente cayera, la pérdida se sentiría no solo como la muerte de un hombre, sino como la muerte de toda una era de la música. Pero el mundo no estaba listo para escucharlo. Los fans se aferraron a la fantasía. Los reporteros persiguieron garantías y el propio Andre siguió prometiendo más. Sin embargo, Pierre sabía la verdad. La música ya estaba muriendo pieza por pieza, gira por gira, silencio por silencio. Y pronto se vería obligado a decir lo que ningún hijo quiere decir jamás: adiós. Comenzó como un rumor y se extendió como un reguero de pólvora. Andre Rieu había muerto. Los fans en los foros publicaron homenajes. Extraños en línea lamentaron. Y los medios de noticias se apresuraron a verificar. No era la primera vez que los susurros habían declarado su fin, pero este tenía peso porque el silencio lo rodeaba. La orquesta no ofreció declaraciones inmediatas. El propio Pierre permaneció ausente, alimentando la especulación de que lo peor finalmente había sucedido. Para muchos, se sintió real porque la verdad ya se esperaba a medias. ¿Cuántas veces puede un hombre desafiar la enfermedad, el agotamiento y el colapso antes de que el telón finalmente caiga? Los homenajes se vertieron como si la historia fuera un hecho. Resurgieron clips de sus conciertos. Los fans recordaron primeros bailes, bodas, momentos en que sus valses cosieron alegría en sus vidas. Generaciones enteras habían vivido con su música como telón de fondo de sus recuerdos más felices. Imaginar que desaparecía era imaginar la pérdida de algo profundamente personal. El dolor fue genuino, incluso si los hechos no lo fueron. Y para Pierre, ver esto desarrollarse fue como presenciar un ensayo para lo inevitable. Pero entonces llegó la corrección. Andre todavía estaba vivo. La tragedia no fue su muerte. Chunk 9 era algo más silencioso, más difícil de definir, pero igual de devastador. Poco a poco, la propia música había estado muriendo. Cada concierto cancelado, cada silencio entre giras, cada tensión en su cuerpo no era solo el declive de un hombre, sino la erosión de un mundo que había construido. El rey del vals no había abandonado el escenario permanentemente, pero su imperio ya no llevaba la misma inmortalidad. Los fans estaban llorando la verdad que aún no podían admitir, que el sonido que amaban se estaba escapando. Pierre finalmente lo abordó no en un drama, no en un comunicado de prensa dramático, sino en reflexiones que revelaron lo que el público siempre había temido. Habló de la fragilidad, la tensión, el precio que su padre había pagado para mantener viva la ilusión. Admitió lo que los conocedores sabían, pero que los fans nunca quisieron enfrentar:
que el imperio orquestal no podía continuar para siempre, que el silencio, cuando finalmente llegara, no solo reclamaría al hombre, sino también la música con él. No era una cuestión de sí, sino de cuándo. La ironía era cruel. Andre había pasado toda su vida reviviendo el vals, convenciendo a millones de que una forma de música centenaria todavía pertenecía al mundo moderno. Convirtió a Strauss en un espectáculo de estadio, vistiendo la nostalgia con fuegos artificiales y vestidos. Sin embargo, al hacerlo, había ligado su propia vida a un género que no podía existir sin él. A diferencia de las bandas de rock, a diferencia de las orquestas con directores rotatorios, la creación de Andre no tenía aire. Pierre podía administrar el negocio, pero lo sabía mejor que nadie. La magia vivía en el arco de un hombre. Sin él, el sonido murió. Por eso los fans sintieron dolor incluso mientras él vivía. Cada vez que el escenario se oscurecía, experimentaban la muerte en fragmentos, en las pausas, en los silencios, en las giras cada vez más delgadas. La trágica verdad no era que André Rieu los hubiera dejado para siempre. Era que ya lo estaban perdiendo lentamente, implacablemente a través del tiempo mismo. Y Pierre, más que nadie, se vio obligado a observar cómo el mundo ensayaba su dolor por adelantado. Una vez admitió que llegaría el día en que Mastri guardaría silencio, cuando el espectáculo anual de valses bajo los cielos de verano se desvanecería, dejando solo recuerdos. No lo enmarcó como una cancelación de concierto o una jubilación. Lo llamó lo que realmente era: la muerte de la música. Y él llevó la carga de preparar al mundo para ello. ¿Pero era realmente el final? Como algunos de ustedes habrán adivinado, todavía está de gira. Ese es el giro cruel. Incluso mientras los fans lloran por su muerte, André Rieu ya estaba preparando su escenario para algo más grande. No un final en silencio, sino una despedida tan fuerte, tan teatral, que se sentiría como una celebración de la muerte misma. Chung Tien, porque el rey del vals no se deslizará silenciosamente. Planea irse con una explosión. La prueba está ahí mismo en su calendario. Este año y el próximo, su nombre todavía está en los carteles de toda Europa, Oriente Medio y más allá. Abu Dhabi en octubre, Colonia y Frankfurt poco después. Rumania, Istria, Budapest. Y luego, como si el destino lo exigiera, Múnich, su hogar, su escenario, su catedral. El hombre que pensaban que estaba muerto no se esconde. Está construyendo algo que solo él podría imaginar. Una serie de conciertos que se duplica como su saludo final. Y no será sutil. Nunca ha sido sutil. Fuegos artificiales, catedrales iluminadas como el cielo, orquestas vestidas de oro. Así es como construyó su imperio, y así es como lo cerrará. Cada actuación en esta gira se siente menos como otra fecha y más como otro capítulo en un requiem. Una última gran narrativa contada no con palabras, sino con violines. Pierre ha insinuado antes que su padre no entiende la moderación. Si Andre diseñara su propia despedida, no sería una fiesta de jubilación. Sería un funeral escenificado disfrazado de espectáculo. Mastri sería como su adiós final. Coros llenando la plaza. Voces superpuestas a violines hasta que se sienta como una catedral al aire libre. Su orquesta se hincha no con sonidos, sino con historia. Cada nota lleva el peso de décadas. Y luego el silencio.
ese único momento en que las luces caen. El arco baja y el público contiene la respiración creyendo que regresará. Pero no lo hace. Sin bis, sin despedida, solo oscuridad, como si la propia música hubiera muerto ante sus ojos. Ese es el final que ha estado ensayando todo el tiempo. Chung 11. No la muerte en una cama de hospital. No desvanecerse silenciosamente, sino la muerte como actuación. Teatral, desafiante, inolvidable.